Hola a todos, soy Pablo de optimizatusfinanzas.com y hoy estoy aquí de nuevo con vosotros en un vídeo para explicaros brevemente las que considero que son las tres principales formas de clasificar un fondo de inversión. Cuando nosotros miramos las características de un fondo de inversión, pues nos puede salir una lista muy grande de características en función del tipo de activo en el que invierte, función del área geográfica, función del tipo de empresas, función de muchísimas cosas. Entonces, existe multitud de clasificaciones que nos podemos encontrar tanto al buscar fondos como mismamente a la hora de que nuestra entidad financiera nos ofrezca uno de ellos. Y muchas veces no existe, sobre todo a la gente que está empezando, no tiene la claridad suficiente como para saber de qué se le está hablando. Mi idea hoy es hablaros de las tres principales clasificaciones que existen de fondos de inversión en función de los tres criterios más básicos. Si vosotros queréis ampliar más clasificaciones para tener un mayor conocimiento, pues podréis buscar en internet porque hay multitud de información tanto en webs especializadas como en blogs. Yo hoy voy a centrarme como digo, las tres principales clasificaciones, que son las clasificaciones en función de los tres aspectos más básicos que podemos ver en un fondo de inversión. Son muy básicas, ya lo digo, pero también son las que pueden darnos más información lo más rápido posible a la hora de analizar los fondos que pueden interesarnos para introducir en nuestra cartera. Las clasificaciones son tres. Básicamente la primera es en función del tipo de activo en el que del que invierte el fondo. La segunda es en función de lo que hace el gestor del fondo o el fondo en sí en relación a los dividendos cobrados de las acciones que tiene en cartera. Y el tercero es en función del capital necesario para acceder a ese fondo de inversión. La primera de las clasificaciones, como digo, es la clasificación que se realiza, es la más básica en función de los tipos de activos en los que invierte el fondo. Y básicamente podemos diferenciar en esta clasificación, tres tipos de fondos. Los fondos que invierten en renta variable, los fondos que invierten en renta fija y los denominados fondos mixtos. Como digo, pues bueno, es la clasificación más sencilla y es probable que ya incluso la gente más principiante haya oído hablar de ella. Los fondos de renta variable, pues es obvio de lo que se refieren, son fondos que invierten exclusivamente en acciones. Y dentro de fondos de renta variable, pues nos podemos a su vez encontrar diferentes clasificaciones, como por ejemplo en función del área geográfica en el que invierte. Podemos así tener fondos de renta variable de Estados Unidos, de renta variable de Europa, renta variable global, que sería un fondo que invierte en acciones de todo el mundo, e incluso podemos bajar un poco más y encontrar fondos nacionales de renta variable nacional, es decir, fondos de renta variable que solo invierten en acciones de un único país, renta variable de España, renta variable Holanda, renta variable China. Bueno, es bastante sencillo y bastante claro. Con los fondos de renta fija pasa exactamente lo mismo. Son fondos que solo invierten en renta fija, es decir, básicamente en bonos, deuda pública, tanto de gobiernos como de empresas. Sí que es cierto que podemos encontrar bonos emitidos por gobiernos, por estados y bonos emitidos por empresas. Yo te recomiendo que solo inviertas si te interesa la categoría de renta fija, que solo inviertas en renta fija de estados, de gobiernos, de deuda de los gobiernos. Porque primero son más seguros, segundo tienen una mayor capacidad de pago y tercero, pues si algún día un estado quiebra, como vimos no hace muchos años, pues el resto de países o inversores ponen todo de su parte para que no dejen de pagar la deuda. En las empresas no pasa. Las empresas tienen mucho más riesgo, es un mercado menos líquido de renta fija y además si una empresa quiebra, no va a venir el Estado a rescatarla, sino que como mucho puede venir otra empresa a comprar su negocio y ver qué decide hacer con la deuda que tienen los inversores. Por eso te digo, si te interesa la renta fija, céntrate exclusivamente en renta fija de estados, es lo que yo te recomiendo. Y por último, dentro de esta clasificación tenemos a los fondos mixtos, los denominados fondos mixtos, que son fondos que invierten tanto en renta variable como en renta fija. Es decir, el patrimonio que captan de los clientes
lo destinan a una cartera que está compuesta por acciones y por bonos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un fondo de renta variable mixta, lo que se estará diciéndonos es que en esa cartera conjunta de acciones y bonos tendrá más peso la renta variable, es decir, la mayor parte del patrimonio del fondo está invertido en renta variable y una menor parte está invertida en renta fija. Por eso se llama renta mixta, renta variable mixta. Si fuese renta fija mixta, supondría al revés, supondría que el patrimonio del fondo está invertido mayoritariamente en bonos, en renta fija, y menor parte en renta variable. Por lo tanto, estas son las 3 clasificaciones en función del tipo de activo en el que invierten. La siguiente clasificación es la que hace relación a los dividendos y es donde podemos diferenciar entre fondos de acumulación y fondos de distribución. Es sencillo. Al final, las empresas que invierten en acciones, los fondos que invierten en acciones, como tenedores, como accionistas y propietarios de esas acciones, periódicamente van a cobrar unos dividendos si es que la empresa realiza el pago de dividendos. Con estos dividendos puede hacer 2 cosas. Puede repartirlos a los partícipes, es decir, ese dividendo nos lo transfiere a nosotros como pago en función de las participaciones que tengamos adquiridas de ese fondo. Entonces estaríamos hablando de un fondo de distribución, o puede que ese dinero cobrado en dividendos lo destine a comprar más acciones, es decir, una especie de capitalización reinvirtiendo los dividendos. En ese caso no estaríamos dentro de un fondo de acumulación, porque el capital cobrado lo acumula invirtiendo de nuevo en acciones de las empresas que tienen cartera para aprovechar esa mayor aportación de capital y obtener mayores rentabilidades en el futuro. Y por último, tenemos la clasificación en la que podemos diferenciar los fondos en función del capital necesario para acceder a ellos. Cuando nosotros buscamos fondos, normalmente nos podemos encontrar con un mismo fondo de 3 categorías diferentes, es decir, 3 fondos diferentes, pero con distinta, lo que se llama categoría en función del capital necesario a aportar. Podemos distinguir en esta clasificación entre fondos retail, fondos de banca privada y fondos institucionales. Los fondos retail pues son los fondos que están destinados a los inversores minoristas y tienen la ventaja para el inversor de que o no se necesita un capital mínimo para acceder a ellos, o si se necesita es muy bajo, de menos de 1.000 euros. A cambio de tener este poco capital necesario o nulo capital necesario para acceder al fondo, tenemos unas comisiones más elevadas. Sobre todo se nota más en aquellos de gestión activa. Pero en los de gestión pasiva también se nota que tienen unas comisiones un poquito por encima de la media. Luego tenemos los fondos de banca privada, que ya necesitamos un capital mínimo superior. Estamos hablando que a lo mejor para entrar en un fondo de banca privada necesitamos tener 10.000 euros para poder comprar participaciones de ese fondo, de ahí para arriba. Y bueno, son una categoría de fondos que está destinada ya a inversores con un cierto patrimonio, con un cierto capital. De hecho, son fondos que, si se trata de bancos, no se comercializan en oficina a pie de calle, sino que se lo comercializan los departamentos de banca personal o de banca privada, que ya son enfocados a personas que tienen ya patrimonios importantes. Se necesita este capital mínimo para acceder a ellos, pero a cambio tiene unas comisiones más bajas que las que puede tener un fondo retail. Es decir, cuanto más capital tengas que aportar, la ventaja es que pagas menos comisiones. Y por último están los fondos institucionales, que ya son fondos en los que para entrar se necesita tener más de 100.000 euros para poder entrar en un fondo. Bueno, eso ya es dinero ya, hay fondos destinados a grandes capitales, a grandes fortunas, que al beneficio de poder aportar este capital, el beneficio que obtienes es que apenas tienes comisiones. Las comisiones son muy bajas y por lo tanto tienes una mayor rentabilidad potencial,
porque además este tipo de personas, pues bueno, crean estructuras fiscales para que el impacto de los impuestos en el momento en el que vendan las participaciones pues sea el menor posible. Por lo tanto, nos podemos encontrar con fondos de renta variable que sean retail, fondos de renta fija que sean retail, fondos de renta variable, renta fija que sean de banca privada, o fondos de renta fija que sean de institucionales, y además a su vez pueden ser de acumulación o de distribución. Estas son las tres características o las tres clasificaciones más básicas que, bueno, nos dan información ya bastante importante acerca del dinero que vamos a necesitar para acceder a ellos, del tipo de activos y de dónde invierten, y pues qué van a hacer con los dividendos, si nos interesa tener una estrategia de acumulación o si nos interesa tener una estrategia de cobro de dividendos. Bueno, eso dependerá de varias cosas, sobre todo de la fiscalidad, pero bueno, esa es la información básica que nos da estas tres clasificaciones. Como digo, hay muchísimas más. Podemos buscar clasificaciones por multitud de criterios, pero creo que son las más básicas y a la vez las más útiles. Si queréis buscar más información acerca de o ver más criterios de clasificación, os recomiendo que entréis en morningstar.es, que es un buscador de fondos de inversión, y que ya dentro del buscador puedes buscar y seleccionar la búsqueda por múltiples criterios, por área geográfica, por divisa extranjera o no, bueno, muchas categorías. Os recomiendo que entréis, es una página gratuita, no podéis incluso utilizarla sin estar registrados, pero si os queréis registrar está bien, porque tampoco pasa nada, no tenéis que pagar nada, es como abrirte una cuenta en Facebook o en Twitter, es simplemente poner tu correo electrónico y ya está, y una contraseña y ya puedes acceder. Nada más, esto es lo que os quería comentar hoy, las tres principales categorías en las que se puede clasificar un fondo de inversión, y espero que os sea útil. Nada más, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos, también al blog, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.